Deuteronomio capítulo 32. Moisés está al final de su discurso al pueblo. Prácticamente había terminado ya su último discurso Moisés. Y después el Señor llama a Moisés y a Josué para darle ya en ese momento a Josué el cargo de continuar con el pueblo de Israel para llevarlos a la tierra prometida. Y Moisés no va a entrar a la tierra prometida porque el Señor le dijo que él había pecado, y lo va a mencionar aquí nuevamente en esta sección que vamos a estudiar. Le va a volver a recordar el Señor a Moisés que no va a poder entrar, que era el sueño de Moisés, era el deseo que él tenía de llevar al pueblo a la tierra prometida, pero como pecó y desobedeció a Dios, que lo recordaremos en un momentito más, el Señor le dijo: tú vas a quedarte de este lado. Entonces Moisés está instruyendo al pueblo nuevamente para que no dejen al Señor. Me imagino yo en el corazón de Moisés con la esperanza todavía de estar, repite y repite tantas veces lo que el Señor había querido para su pueblo, para que les entrara no solamente en la cabeza, sino en el corazón, que si ellos obedecían a Dios, Dios los iba a bendecir abundantemente. Y les recuerda: ustedes son un pueblo escogido. El Señor no los escogió a ustedes porque eran mejor que cualquier otro pueblo, o más numeroso, o más fuerte, porque no lo eran. El Señor los escogió porque tuvo amor por ustedes, por el puro afecto de su voluntad. Pero por cuanto los escogió para bendecirlos abundantemente y engrandecerlos sobre toda nación. Si ustedes siguen las instrucciones y los mandamientos de Dios, que como vamos a ver ahora, Él mismo se los dice, el mismo Señor les dice, estos mandamientos son para su propio bien, no son mandamientos arbitrarios. Porque saben que a veces la religión, a veces presenta a un Dios arbitrario, que quiere que sufra penitencia. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque para ganarse el cielo no va a ser así tan fácil. Pero Dios no es arbitrario nunca. El Señor plantó al principio un huerto del Edén y puso al hombre en medio gratuitamente. El hombre no tuvo que hacer nada para ganarse la existencia y para ganarse el paraíso. Lo único que sí tenía que hacer era cuidarlo, labrarlo. Pero era un trabajo prácticamente sencillo para vivir en un paraíso. Le dijo: pero si me obedeces todo te va a ir bien, pero si desobedeces, y tenía una sola prohibición, de comer de ese árbol que está ahí, te vas a morir y te va a ir mal. Y el hombre desobedeció a Dios y sufrió las consecuencias. Todo esto venía dentro del plan de Dios. Pero aquí el Señor ha escogido a un pueblo especial porque lo amó. Y ese ha sido un pueblo que ha sido rebelde. Y cuando leemos lo que ya hemos visto de la historia de Israel, algunos, interpretando mal el carácter de Dios, creen que Dios estaba a punto de destruir al pueblo de Israel en cualquier momento. Un Dios que tenía un fusible muy corto, y pareciera que Moisés tenía más paciencia. Y Moisés intercedía por ellos. Pero lo que estaba haciendo el Señor, estaba cambiando el corazón de Moisés, porque necesitaba una persona que amara al pueblo. Al principio Moisés, si ustedes se acuerdan, cuando fue llamado por el Señor para ir a Egipto, él vivía en Madián, o sea, del otro lado del desierto. Estaba Egipto, estaba el desierto del Sinaí, y Madián ya estaba, como vimos nosotros, al sur de Edom, cerca de la tierra prometida. Hasta allá se fue a vivir Moisés cuando huyó de Egipto. Y estaba tranquilo, pero pastoreando y andando caminando por el monte Sinaí, fue cuando el Señor se le aparece en una zarza y le dice: quiero que vayas a Egipto. Y él dice: no, Señor, yo no quiero ir, ya no quiero, esa gente no me reconoce, yo estoy contento donde estoy. Sí, pero ellos están clamando. Bueno, que clamen, manda a otro, a mí no me importa. En cierta forma eso fue lo que dijo Moisés: manda a otro, yo estoy bien acá, en Madián le estoy pasando bien. Pero después, cuando el Señor empieza a tratar con el corazón de Moisés, y vemos que Moisés incluso llega en un momento donde dice, y intercediendo por el pueblo: Señor, si tú los vas a destruir, quita mi nombre del libro de la vida. Estaba a punto de dar su vida en eterna por el pueblo de Israel. Ese amor que nosotros no entendemos, que pone Dios en nuestro corazón, como el amor que tenía Pablo, y dijo: ojalá yo fuera anatema de Dios con tal de que mi nación se salvara. ¿Cómo puede un cristiano querer eso, verdad? Desear: yo prefiero que otros se vayan al cielo, si tiene que ser así, aunque yo no vaya, cuando Dios ha transformado el corazón de una persona así. Entonces Moisés ha estado diciéndoles al pueblo con la esperanza de que el pueblo escuche, y el Señor lo llama a Moisés y le dice: Moisés, vamos a pasar ahora el cargo a Josué. Él es el que va a hacer esto, de introducir al pueblo allá. Pero déjame decirte una cosa, una mala noticia, Moisés. Este pueblo se va a rebelar. Va a olvidar mis mandamientos eventualmente, y van a sufrir todas las maldiciones que yo les dije, porque ustedes recordarán que el Señor les dio una lista de bendiciones que era larga, pero no les dio una lista extremadamente larga de las maldiciones que pasarían si ellos
dejaban a Dios. Y era una advertencia, era como algo, cuidado, si ustedes desobedecen los mandamientos les va a ir no solamente mal, les va a ir extremadamente mal. Pero si obedecen les va a ir extremadamente bien. Y el pueblo de Israel, les está diciendo el Señor, ellos van a desobedecer. Y le dice, así que como van a desobedecer, yo quiero, y les dice aquí en el versículo 19 del capítulo anterior, ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel y ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Ahora, el pueblo judío, como muchas naciones, tienen sus cantos tradicionales, sus cantos folclóricos. Y hasta el día de hoy a los judíos les gusta juntarse y cantar los cantos folclóricos que tienen. Algunos de ellos son salmos. De hecho, este es un salmo lo que va a escribir aquí Moisés. Moisés ha escrito 3 salmos. Uno está en el capítulo 15 de Éxodo, cuando recién cruzaron el Mar Rojo, ahí compuso un salmo. Otro es este que el Señor le dice que componga. Y otro es el Salmo 90, que lo compone también Moisés. No sabemos si escribió más, pero por lo menos esos 3 sabemos que escribió Moisés. Ahora, lo que está diciendo aquí el Señor, esta gente se va a aprender este canto porque les gustan los cantos folclóricos. Entonces se lo van a aprender como un canto que van a estar cantando por mucho tiempo. Y cuando ya engorden y cuando de repente empiecen a servir a otros dioses y les vengan las calamidades y estén sufriendo todas aquellas cosas que el Señor les dijo que iban a sufrir, al estar oyendo las palabras de este cántico, de repente les va a caer en la cabeza, como decimos en México, el 20, ¿verdad? O sea, les va a caer que realmente, oye, aquí en este cántico está diciendo, lo hemos estado cantando por mucho tiempo, pero ahora que nos damos cuenta en la letra, nos está diciendo el porqué de las calamidades que estamos teniendo en este momento. El por qué nuestros enemigos nos han ganado. El por qué hemos sido echados fuera de nuestro territorio y hemos sido esparcidos por todas las naciones. Porque hemos dejado al Señor. Nos hemos olvidado de Él y no hemos estado atentos a sus mandamientos y Él nos ha dejado. Ese es lo que va a decir el cántico. Entonces nos dice, para tomar el contexto desde donde debe ser, vamos a leer el último versículo del capítulo anterior, del capítulo 31, que es el versículo 30. Y dice, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Yo creo que se los enseñó hasta que se contagiaron y aprendieron bien la melodía y les dijo el cántico cómo iba a ser. Como no tenemos la melodía, nosotros no nos podemos contagiar con el cántico, pero era un cántico que tenía su melodía y por eso es que se lo aprendieron. Escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Hasta ahí está todo muy bonito, ¿eh? El cántico empieza muy bonito y muy folclórico y muy alegre. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es la roca, dice aquí. ¿Y saben qué? Esto de la roca significa también, como dice el Proverbios 30, dice 4 cosas hay que son insignificantes, pero que también son las más sabias. Y entre ellos habla de la hormiga, que es un pueblo, dice, pues frágil hasta cierto punto, pequeño, no es muy poderoso, pero guarda su comida, trabaja en verano porque sabe que va a venir el invierno, y el Señor de alguna manera le puso ahí en su pequeñísimo cerebro la capacidad de saber, tengo que trabajar mientras puedo porque después viene el invierno y no puedo trabajar. Y juntan alimento. Ustedes saben que las hormigas tienen un ganado, tienen unos gusanos que son ganado y que de alguna manera les soban con las patitas y les produce una mielecita que es la que se comen las hormigas, una especie como de ganado vacuno que produce leche. Entonces ellas tienen que cortar mucha de esa comida para que se la coma el ganado y lo mantienen allí. Cuando ustedes echan agua en
hormiguero se van a dar cuenta que salen las hormigas de allí y van cargando unos gusanitos blancos. Se van llevando su ganado, lo están salvando de la inundación que está habiendo allí. De cualquier manera, es una maravilla cómo el Señor ha hecho las hormigas que tienen hormigas trabajadoras, hormigas guerrero, hormigas reina, hormiga de todo, así como las abejas también, ¿verdad? Bueno, hablando el Señor de que son las más sabias también, pero dentro de lo que dice ese Proverbio 30, dice, hay un tipo de tejón que se le llama el tejón de roca, y menciona ese animal. Dice que es un animal indefenso, pero vive en la roca. Porque no tiene defensas naturales, no se puede defender, hace su morada en la roca. Y así cuando viene el depredador, pues la roca no la puede romper. Entonces se esconde en la roca y está a salvo. Y dice aquí, hablando del Señor, dice, Él es nuestra roca, cuya obra es perfecta. Y ciertamente David menciona vez tras vez tras vez, Él es mi roca. O sea, se está refiriendo a, tal vez yo no me puedo defender solo porque soy frágil, pero en el Señor nadie me vence. Como estudiábamos en Juan, ¿verdad? Cuando nosotros nos unimos al Señor, cuando nosotros estamos con nuestros hijos, o sea, tal vez nuestros hijos acaban de ir a la escuela por primera vez y a un niño le pega. Pero cuando los tenemos nosotros en nuestros brazos, ningún niño le va a pegar, ¿verdad? Porque nadie se le va a acercar porque los tenemos protegidos. Y así cuando nosotros vamos a los brazos del Señor, a nuestra roca fuerte, a nuestra torre fuerte, a nuestro castillo, Él nos defiende. Él nos defiende. Y es lo que está diciendo aquí. Entienda, pueblo de Israel, que Él es la roca y su obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Dios es justo. Yo les digo que a veces buscando en internet se encuentran unas cosas increíbles. Y yo no me pongo a buscar basura en internet cuando estudio la palabra del Señor. Estoy buscando, tal vez estaba buscando justamente la imagen de este tejón de roca para ver cómo era el animalito. Y me encontré, había dentro de las imágenes de Google, había una persona con una pierna con ronchas y yo dije, ¿qué será eso? ¿Será que el animalito, aunque es indefenso, si muerde a alguien le salen unas ronchas? Y me metí a esa página, haciendo un clic en la foto, y salió el artículo, y era una página de los testigos de Jehová, como era un tipo como de chat. Y dentro de ese chat había un tipo que se estaba burlando de Jehová, por haber creado a la hormiga que le pica. Y por haber creado al tejón, y dice que el tejón ese que se tiene que defender en la roca, pues ¿para qué hace el depredador en primer lugar? ¿Será que quedó demasiado enojado cuando aquella mujer desnuda se comió la manzana de la serpiente? Y una serie de blasfemias que yo decía, ¡wow! ¿Cuánto odio hay en una persona que no entiende la mentalidad de Dios? Que todas las cosas que Dios ha hecho, sus juicios son justos y son rectos y son perfectos. Hay seres espirituales que están en la presencia de Dios, seres angelicales, querubines, que están viendo todo lo que está haciendo y emiten juicio de las obras de Dios. Cuando vaya a venir la gran tribulación y la gente empiece a sufrir y veamos todos aquellos juicios que son terribles sobre la humanidad y la gente puede pensar, pero ¿cómo Dios está tan airado? Los que están a la presencia de Dios y entienden lo que está sucediendo, dice, oh Señor, tú eres justo y eres santo porque tus juicios son perfectos y rectos. La justicia de Dios es siempre perfecta y recta. Y no hay iniquidad, ni maldad, ni engaño delante de Dios. Pero ¿de quién es la imperfección y de quién es la torcedura? Dice aquí, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? ¿Él te hizo y te estableció? Imagínense ustedes, esto está en un canto que la gente está cantando y así se pagas, pueblo loco e ignorante, y no saben ni lo que están cantando. Pero cuando ya estén en rebelión total, se van a leer esas palabras y van a decir, ay Dios mío, en verdad hemos pagado mal a Dios. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo y Jacob la heredad que le tocó. ¡Qué cosa tan tremenda! Miren, mis amados, y aquí le está diciendo cómo el Señor nos ama a nosotros. Dios nos incita a nosotros porque sabe que nosotros gratuitamente no hacemos nada de balde, no damos por dar. Dice el Señor, ok, si te vas a hacer un tesoro, hazte tesoro en el cielo.
La Biblia dice que Moisés sirvió a Dios y despreció las riquezas de Faraón, poniendo su mirada en el tesoro celestial. Prefirió el tesoro celestial al material, pero había un tesoro que preferir. El Señor nos incita a que busquemos ese tesoro. No te hagas riquezas en la tierra. Deposita tus riquezas en el reino de Dios. Allá nadie te las va a quitar, ¿verdad? Y está bien. Hay gente súper espiritual que dice, no, yo sirvo a Dios aunque no me dé nada. Bueno, Dios no nos incita a que hagamos ese tipo de cosas. Pero les voy a decir una cosa. Cuando Cristo vino a morir en la cruz, y Cristo nos amó de tal manera que vino a morir en la cruz, y el Padre nos amó de tal manera que dio a su Hijo en la cruz, ¿qué se ganó el Señor con morir en la cruz? ¿Qué premio se llevó el Señor por haber muerto en la cruz y haber dado su vida en una forma tan cruenta? Nada, fue un amor puro. Pero ¿saben qué dice aquí? Que la heredad de Dios somos nosotros. Su recompensa somos nosotros. Cuando dice Pablo que él, viendo el gozo delante de él, delante de la cruz, menospreció el dolor, menospreció la vergüenza y dijo, aquí vamos. Y lo que vio, nos vio a nosotros en el reino de los cielos. Al principio dijo, Padre mío, pase de mí esta copa. Y en oración nos vio en el reino de Dios y se levantó. Ya no se levantó con angustia hasta la muerte cuando empezó a orar en el huerto de Getsemaní. Se levantó con una valentía tal que le dijo a Pedro, guarda tu espada. ¿Qué no sabes que si yo oro en este momento, el Padre enviaría 12 legiones de ángeles? Un ángel derrotó a 185,000 guerreros armados. Imagínense 12 legiones de ángeles. Cada legión era de unos 6,000 ángeles. Los hacen polvo, pero el Señor dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. ¿Por qué? Porque su recompensa somos nosotros. Y le está diciendo aquí, pueblo loco, ignorante, generación torcida, la herencia del Señor, esos son ustedes. Ustedes son su herencia y lo que Él escogió. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. O sea, lo sacó de donde estaba, llamó a Jacob del desierto y lo llevó a Egipto y dice, y lo tomó, sin que hubiese motivo alguno. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre los pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo los guió y con él no hubo Dios extraño. ¿Saben? El águila, cuando ustedes saben que el águila pone su nido en la roca alta para que nadie lo alcance. Pero cuando los polluelos empiezan a crecer, al principio la madre les trae toda la comida, pero cuando ya empiezan a desarrollar plumas, de repente la madre los patea y los echa fuera del nido. Y va el polluelo gritando y aleteando, pero no puede volar todavía y está gritando mientras va cayendo y abajo están las rocas. Y de repente el águila se tira hacia abajo y justo lo toma en sus alas antes de que llegue abajo y lo vuelve a subir al nido y lo deja allí un poquito de tiempo para que tome aliento nuevamente y lo vuelve a patear del río otra vez hasta que eventualmente ese polluelo puede volar y puede ya abandonar el nido. Y es lo que está haciendo aquí el Señor. A nosotros no nos gusta que el Señor nos saque fuera del nido. Estoy muy cómodo aquí, Señor, no me muevas la tierra, ¿verdad? Pero a veces el Señor quiere que desarrollemos fuerza espiritual y nos saca afuera para que podamos nosotros pues crecer espiritualmente, ¿no? Entonces dice, eso es lo que el Señor ha hecho. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. E hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Y ciertamente allá en Israel las abejas ponen sus panales en las rocas. Y mucho olivo crece en lugares donde solamente parece que hay piedra. Y dice uno, ¿de dónde están tomando nutrientes estos olivos? Porque hay pura roca allí. Y a esto se está refiriendo. Mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Jesurún es un nombre de cariño a Israel, que también significa el justo. Engordó el que era justo y empezó a tirar patadas. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones.
Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. ¿Saben? El apóstol Pablo también dice en Corintios, los que sacrifican a los ídolos sacrifican a los demonios. No solamente era al palo y a la piedra, que no era nada, sino estaban ahí los demonios haciendo fiesta porque el pueblo se había olvidado de Dios y ahora le está sacrificando al ídolo. Y hasta el día de hoy hay mucha gente que prefiere sacrificar, hacer votos hacia los ídolos que hacerlos directamente a Dios. Qué terrible. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador, y vio Jehová eso y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Wow. Llega un momento en donde Dios ve que hemos cruzado una línea y ay de ese momento, ay de ese momento. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Entonces yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, y los provocaré a ira con una nación insensata. Nosotros somos ese pueblo que no es pueblo. Se está refiriendo a nosotros. El apóstol Pablo lo menciona cuando habla de que el Señor abrió la puerta para los gentiles, para provocar a celo a Israel. El Señor ahora nos hizo su pueblo, que no éramos su pueblo. Qué bienaventurados somos nosotros que vivimos en esta época y que el Señor nos ha dado esta tremenda misericordia y gracia. Y luego dice: porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. De no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se avergüencen sus adversarios, no sea que digan: nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. O sea, está diciendo el Señor: yo ya los hubiera consumido, de no haber sido que a los que yo utilizo, a los enemigos, para que destruyan a mi pueblo, por cuanto no obedecieron ni se rebelaron y me desecharon. No sea que el pueblo enemigo diga: nosotros somos tan fuertes que nosotros somos los que los hemos vencido. Dice el Señor: no, yo soy el que los he dejado, el que los he vendido, el que los he hecho que ustedes pierdan la batalla. Dice: porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios y que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Cuán importante es, mis amados, que nosotros atendamos a estas palabras. Hay gente que toma el camino equivocado, viviendo la vida loca hoy, sin darse cuenta que al final de la vida loca está la muerte. Pero gracias a Dios que nos ha dado prudencia para darnos cuenta que el camino que tenemos nosotros tiene un final de vida eterna. Y la advertencia es: cuida el camino que has tomado. Dice: mi pueblo tomó una senda y no se dio cuenta del fin que estaba teniendo al final de esa senda. Es un fin de muerte. El Señor nos deja escoger a cada uno de nosotros. En el versículo 30 del capítulo 32 de Deuteronomio continúa Moisés su salmo y acaba de hablar aquí de cómo el Señor va a entregar a su pueblo a los enemigos, por cuanto ellos han aborrecido a Dios y lo han dejado y se han vuelto a adorar demonios, ídolos. Y saben, en estas adoraciones ellos sacrificaban a sus hijos en el fuego, eran cosas verdaderamente abominables. Entonces el Señor dice: yo les advertí que si dejaban mi camino yo los iba a destruir, y ahora utiliza naciones para que los destruyan. Es una de las cosas que mucha gente no entiende. El Señor utilizó a Israel para destruir a las naciones que estaban en la tierra donde ellos iban a entrar en la tierra de Canaán, por cuanto eran pueblos perversos y ya habían colmado ya a Dios. Habían llegado al colmo. Entonces el Señor los iba a destruir y entonces utilizó como un instrumento para destruirlos al pueblo de Israel. Pero también cuando castigaba el Señor al pueblo de Israel, no castigaba a través de otras naciones. Y por eso, por ejemplo, hay Ageo, cuando el Señor le dice: oye, voy a hacer grandes cosas que
que si te las dijera no las entenderías, no las creerías. A ver, pruébame, le dice, dime qué vas a hacer. Pues voy a destruir al pueblo de Israel y voy a enviar a sus enemigos a que los destruyan, a los asirios y también a los caldeos, a los de a Babilonia. Y dice a Jehová, oye Señor, pero esas naciones son peores que nosotros. Te dije que no me lo ibas a creer. Pero el Señor lo hacía de esa manera. Entonces dice, pero no los exterminé porque no quiero que aquellas naciones se engrandezcan diciendo es que con mi mano fuimos fuertes para exterminar a Israel. Y siempre va a haber un remanente, porque también el Señor prometió eso. Pero dice, ojalá fuesen sabios y que comprendieran estas cosas y se dieran cuenta del fin que les espera, tanto si siguen el camino del bien y la vida o el camino del mal y la muerte. Porque ¿cómo podría perseguir 1 a 1000? Y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. O sea, ¿cómo sus enemigos los van a destruir a ellos? Pero también, ¿cómo es que Israel pudieron ellos destruir a naciones tan tremendas, tan grandísimas, con tan poca gente? ¿Cómo Gedeón destruyó un ejército de 135,000 personas con 300 personas? Y el Señor incluso le dijo, al principio juntó 32,000 personas, le dijo, son mucha gente. Si yo los entrego bajo la mano de esas 32,000, aunque son muy pocos comparado con 135,000, van a creer que ellos lo destruyeron con su fuerza. Así que le fue bajando la gente hasta que quedaron 300, para que se diesen cuenta que no eran en ellos sino Dios. Y cuando salieron a la guerra, ni se llevaron la espada. Se llevaron unos cántaros con unas teas y rompieron las teas y dijeron por el nombre de Gedeón y por Jehová. Y la gente no sabía qué pasó y se empezaron a matar entre ellos mismos. El Señor trajo confusión y acabaron con el enemigo rápidamente. Ellos no tuvieron que tomar la espada ni siquiera. Y vemos muchas cosas así, parecidas en toda la historia de Israel, cuando ellos están con el Señor. El rey Asa, le dice el profeta, después de una gran victoria que tuvo con 300,000 personas, derrotó un ejército de 1,000,000 de etíopes. Y le dice el profeta, si tú estás con el Señor y permaneces con Él, el Señor te va a ayudar y Él va a estar contigo. Pero si tú lo abandonas, Él te va a abandonar. Y el rey estuvo con el Señor un tiempo, pero cuando se empezó a apartar, también el Señor se apartó. Y al final empezó él a maltratar, y cuando llegó un profeta a reprenderlo, metió al profeta en la cárcel, y ahí el Señor entonces también lo abandonó. Qué cosa tan tremenda. El Señor está diciendo a su pueblo aquí estas cosas también. Así que, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, la roca de los otros pueblos, y aún nuestros enemigos de ellos son jueces. Los enemigos de Israel sabían mejor de las cosas que Dios hacía. Cuando Josué va a enviar, eso nos va a tocar cuando ya entremos en el libro de Josué. Cuando Josué va a enviar espías a Jericó y los espías llegan a Jericó a ver qué pasa, la prostituta Rahab los toma y les dice, nosotros sabemos lo que Dios ha hecho con ustedes, tenemos temor. Yo sé, le dijo, que Dios les va a entregar esta ciudad. Y toda la gente lo sabe también, porque sabemos cómo el Señor secó el Mar Rojo. Sabemos cómo el Señor los hizo vencer a Sehón y al rey Og, que eran terribles guerreros. Y sabemos que Dios les ha entregado todas estas cosas. El pueblo de Israel todavía estaba, ¿será que sí nos va a ayudar el Señor? Y los pueblos enemigos ya lo sabían. Por eso dice aquí, los propios enemigos se dan cuenta de eso y temen. Dice, porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, y los campos de Gomorra las uvas de ellos. Son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura. O sea, el Señor va a juzgar a los enemigos de Israel en su tiempo, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Fíjense, dice el Señor, se arrepentirá de consumirlos completamente. Va a tener misericordia, pero fíjense lo que sigue. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense y que os ayuden y os defiendan. Cuando Israel fue llevado a Babilonia, los profetas empezaron a profetizar que se entregasen a Babilonia, que se arrepintiesen de sus pecados, y los reyes no quisieron hacer eso, siguieron en sus pecados, y el Señor al final decidió que se iban a ir a Babilonia. Y cuando empezaron a clamar a Dios, el Señor les dijo, pues ustedes confiaron en sus ídolos y en sus dioses, que los defiendan ellos, si pueden, si son dioses, que los defiendan ellos. A mí no clamen a mí, no me clamen a mí, porque a mí me abandonaron, a mí me dieron la espalda.
Clamen a sus dioses para que los defiendan en el momento de la angustia. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Se cumplió ahí. Esta es una profecía. Y es una canción que ellos iban a estar cantando en Babilonia también, cuando se juntaban a cantar sus canciones folclóricas. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¡Wow! Tremendo. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. ¡Wow! Fíjense que el Señor habla verdad, nunca dice mentira. Dice, pero ahora levantaré mi mano y voy a jurar que voy a destruir a los que son mis enemigos con mi propia espada, con mi propia mano. Ay de aquel que se haga enemigo de Dios. Si no escucha otra cosa, que escuche esto que está diciendo aquí el Señor. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué hijo de Num. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Esto que está hablando el Señor no es cosa vana, es para vuestra vida, para prolongar sus días, para que les vaya bien. Por eso el Señor les estaba diciendo, todo lo que yo les estoy ofreciendo es el bien y la vida. Es un camino bueno. Lo que Dios nos ha dado es lo mejor. Y el Señor se enfurece cuando nosotros desechamos lo mejor que le ha costado a Él su sangre en la cruz, para tomar el pecado, que es algo que, una mentira del diablo. Es un engaño. Es algo que por fuera se ve bien, pero es vacío, y que su final es muerte. Dice, señora, fíjense, dense cuenta que esto es una buena cosa lo que estoy diciendo el Señor. Buena cosa lo que el Señor les está ofreciendo, el bien y la vida. Y por eso les dijo anteriormente, por favor escojan la vida, no escojan la muerte, no escojan el mal. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte a cual subes y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que voy a dar a los hijos de Israel. O sea, le vuelve a recordar aquel día en Meriba, cuando yo te pedí que le dieras agua a los hijos de Israel y que le hablaras a la roca. Pero tú enfurecido saliste, Moisés, y golpeaste la roca y les dijiste, un pueblo rebelde son ustedes. Les he de dar a beber agua de la roca, y golpeó la piedra. Y el Señor le llamó a Moisés y le dijo, ¿qué estás haciendo, Moisés? ¿Por qué estás enojado? Yo no estoy enojado. En ti me están viendo a mí ese pueblo. Y si tú estás representándome como un Dios airado, en este momento estás pecando. Estás asumiendo que yo estoy enojado cuando yo te dije que le hablaras. ¿Y saben por qué pensamos, ay, pero qué duro? No, el Señor tenía un plan para Moisés. Se lo iba a llevar al reino de Dios. Como hemos compartido en otra ocasión, bueno, de alguna manera como que se escabulló Moisés allí para entrar a la tierra prometida eventualmente, cuando en el monte de la transfiguración se apareció ahí con el Señor. Ahí estaba en la tierra prometida, pero mucho después. Pero no guió al pueblo de Israel a la tierra prometida. La vio desde este monte, que en un día muy claro se puede ver todo lo que era la porción de la tierra que el Señor les iba a entregar a Israel. Y luego dice en el capítulo 33, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y dijo, Jehová vino de Sinaí y de Sir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Param y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano.
Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, y fue rey en Jerusalén, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Y luego empieza aquí a bendecir a cada una de las tribus, parecido a como Jacob, que su nombre es Israel, ya cuando estaba viejo y estaba en Egipto, a punto de morir, cobró fuerzas, se sentó en su cama y bendijo a cada uno de los patriarcas, y después se acostó, se cubrió los pies y murió y partió con el Señor. Moisés aquí está haciendo prácticamente la misma situación también, para empezar a bendecir a cada una de las tribus de Israel. Y en el versículo 6 dice: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Y esta bendición profirió para Judá, dijo así: oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, y sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. A Leví dijo: tu Turim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Ahora, aquí cuando dice con quien contendiste en las aguas de Meriba y probaste en Masá, quiere decir que Moisés, que fue el que representó mal a Dios ahí en Meriba, él es de la tribu de Leví. Él mismo está hablando de lo que pasó con él, ¿verdad? Con el Señor, justamente. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren los levitas, y recibe con agrado la obra de sus manos en su sacerdocio, ¿verdad? Hiere los lomos de sus enemigos y de los que los aborrecen, para que nunca se levanten. A Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de ti, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. A José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, como el primogénito de su toro es su gloria. Y sus astas como las astas del búfalo, sus cuernos. Con ellos acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, ellos son los millares de Manasés. Y a Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos un monte, y allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. A Gad dijo: bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa, y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque ahí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. A Dan dijo: Dan es cachorro de león, que salta desde Basán. A Neftalí dijo: Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. A Aser dijo: bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Ahora, cuando habla aquí de que moje en aceite su pie, a Aser le dio montañas, que vivió en montañas, y algunos pensaron: a lo mejor aquí hay petróleo, ¿verdad? Y hicieron hoyos en los cerros y no encontraron nada. Y cuando dice en el versículo 19, la segunda parte, dice: y los tesoros escondidos de la arena que dio a Zabulón por el mar, también pensaron: entonces a lo mejor aquí hay petróleo. Y también hicieron hoyos allí, pero no encontraron nada tampoco. No se estaba refiriendo a eso. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jerusalén, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye, e Israel habitará confiado.
La fuente de Jacob habitará sola en tierra del grano y del vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Es interesante que aunque el Señor está profetizando en el canto que le dijo a Moisés, lo que le iba a pasar al pueblo de Israel cuando lo desobedeciera, vamos a darnos cuenta que el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida y le va a ir muy bien, porque la generación que va a entrar van a obedecer los mandatos de Dios. Por ese canto lo iban a repetir de generación en generación y eventualmente cuando el pueblo ya quede muy confiado y Dios los empiece a bendecir y les empiece a dar victoria sobre sus enemigos y se empiecen a engrandecer y como dice, empezó a engordar Jerusalén, entonces va a tirar cosas y va a aborrecer a Dios. Y vemos en nosotros ya en los reyes de Israel, empezando desde Salomón en su vejez, empezaron a no escuchar la voz de Dios. Todos los de Israel que se fueron con Jeroboam, las 10 tribus, excepto la tribu de Judá y la de Benjamín que se quedaron con Roboam, el hijo de Salomón. Los de Israel siempre, desde Jeroboam, jamás volvieron al Señor, jamás. Y de los de Judá empezaron también a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Constantemente, de repente había un rey que surgía y que empezaba a hacer lo bueno delante de Dios y hacer algunos tipos de reformas en Israel y el Señor lo bendecía abundantemente, pero en cuanto salía otro que hacía lo malo delante de Dios, Dios lo entregaba en manos de sus enemigos y continuó todo este asunto así, hasta ahora que Israel ha sido dispersado, pero ahora está nuevamente junto allí, mientras el Señor nos ha provocado a celos con nosotros, como leímos también en el mismo canto que el Señor le dice a Moisés. Pero va a venir un tiempo donde el Señor va a restaurar nuevamente a Israel. Todavía hay un futuro para Israel. El Señor no se ha olvidado de su pueblo. Y esto está en esta bendición que acabamos de leer nosotros de parte de Moisés al pueblo de Israel. Entonces subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y toda la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, hasta el Mediterráneo, el Negev, la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Es interesante porque me imagino que en el mismo lugar también el Señor hizo subir a Abraham y le dijo, todo lo que ven tus ojos lo voy a dar a tu descendencia. Él no tuvo herencia allí, pero se gozó Abraham en que su descendencia iba a estar allí. Él pudo haber dicho, oye Señor, ¿pero yo qué? No, pero él sabía que era peregrino y que pasaba solamente por un tiempo allí. Moisés también sabía eso. Yo creo que Moisés no era tanta la cosa de que, Señor, yo quiero entrar a la tierra que fluye leche y miel para por fin ya descansar, sentarme y empezar a comer una comida agradable. No creo que esa fuera la intención de Moisés. Moisés solamente quería llevar al pueblo allá. Ya estaba de edad muy avanzada. Como vamos a leer aquí, en un momentito más, tenía 120 años, pero todo su vigor estaba con él. Entonces el Señor le permite ver la tierra y me imagino que ha de haber sido un espectáculo cuando la vio Moisés, viendo lo verde que era, lo tremendo que era, porque ahora no está como era antes. Antes era un verdadero paraíso. Y cuando entra el pueblo de Israel, entran a un verdadero paraíso. ¿Se imaginan? El Señor escogió de todo lo que hay en la tierra lo mejor para llevar allí a su pueblo. O sea, el Señor la preparó muy bien. Desafortunadamente, por sus pecados y sus rebeliones, esa tierra ya no es absolutamente lo que era antes, como lo profetizó también Moisés al pueblo. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. En el libro de Judas, en la epístola de Judas que está antes del Apocalipsis, dice Judas que el arcángel Miguel y Satanás contendieron por el cuerpo de Moisés.
No sabemos si el encargado de enterrar allí a Moisés era Miguel, pero pelearon. Satanás peleó con él. Y bueno, lo menciona solamente Judas porque dice, no se atrevió a proferir maldición contra Satanás, a decirle, eres un malvado, eres un sucio, no, nada. No le dijo nada el ángel, sino le dijo, el Señor te reprenda. Pero es interesante notar que se estaban peleando por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Algunos dicen que tal vez querían Satanás como tomarlo y, no sé, invadirlo y guiar al pueblo equivocadamente. No sabemos el objetivo, la Biblia no nos dice, pero está ese detalle que lo vamos a estudiar cuando lleguemos a la epístola de Judas, que en este es el momento en donde se pelean. Pero de cualquier manera, tienen la victoria el arcángel y lo entierra. Lo lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Qué tremendo profeta fue Moisés, ¿verdad? Y qué tremendo el Señor trabaja con cada persona que realmente se entrega y dice, Señor, haz de mí lo que tú quieras hacer. Gracias te damos, Señor, por este tremendo libro de Deuteronomio y las enseñanzas tan tremendas que tú nos has dado a través de esto. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a aplicarlas a nuestra vida diaria y poder, Señor, esta palabra sembrarla en una tierra que produzca fruto a 100 por 1. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.